Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. Y en esta segunda parte analizaremos las implicaciones que tiene la petición expresa por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas para excluir la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el informe presentado a finales del año pasado, Colombia alcanzó 253.000 hectáreas de hoja de coca sembradas el año anterior, es decir, en 2023, con un crecimiento del 16 a 19 departamentos donde se reporta la presencia de estos cultivos. Desde 2021 los récords históricos se han superado con más fuerza, marcando una tendencia sostenida en el tiempo y mostrándose como cifras incluso alarmantes. Recientemente la Cancillería colombiana, en la intervención en el periodo de sesiones de la Comisión de la ONU en Austria, dijo que esta petición no significa que Colombia dejará de erradicar los cultivos de hoja de coca. Y se plantearon algunas de las políticas de erradicación y sustitución implementadas tanto en el pasado como en el presente. Muy bien, para ayudarnos a entender en profundidad este complejo escenario, nos acompañan en este espacio Gabriel Tobón Quintero, ingeniero agrícola de la Universidad Nacional, magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes, profesor, investigador de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, donde es líder del Grupo de Investigación Conflictos Región Sociedades Rurales y tutor del Semillero de Investigación Conflictos Territoriales Ecológicos y Agrarios. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Mario, muy amable por la oportunidad de compartir con ustedes el tratamiento a esta temática. Muchas gracias por acompañarnos. Y está Beatriz Irene Ramos Torres, antropóloga y economista de la Universidad de los Andes, es investigadora en el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas en la misma universidad. Beatriz, bienvenida. Gracias, Mario. Y están nuestros oyentes que aquí plantean sobre el tema que hoy nos ocupa su perspectiva. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Considero que estoy de acuerdo, estoy a favor, siento que la hoja de coca no representa ningún riesgo para la sociedad, siento que no es dañina, todo lo contrario, considero que puede representar bastantes beneficios para la salud, esta y sus variaciones. Uno no debe quitar la mata de coca porque la mata de coca al día de hoy no se ha comprobado que tiene un beneficio bueno. Socialmente la mata de coca es mala, no la cocaína en sí, sino la mata de coca genera guerra, genera expropiación de tierras, genera un montón de cosas negativas en Colombia. Entonces, para mí, tiene que seguir en la lista, entre comillas, negra. Pues como la hoja de coca en sí no creo que tenga ningún tipo de razón para tener ese estigma de ser una sustancia dañina. Ahora, lo que hagas con la hoja de coca es lo que debería estar regularizado. Muy bien, esa es en parte la perspectiva de nuestros oyentes desde diferentes ángulos. ¿Qué decirles en primera instancia, Gabriel? Bueno, yo pensaría que dos de nuestros participantes tienen justa razón cuando dicen que la planta de coca en sí misma, como planta, como cultivo, no tiene los efectos tan dañinos que se le atribuye y que lamentablemente desde hace muchos años fue considerada como una sustancia peligrosa, desechando evidencias que ya existen según las cuales la planta de coca posee 14 alcaloides. De esos 14 alcaloides, solo uno ha sido sobre el que se ha trabajado intensamente, que es la cocaína, ¿sí? Pero para que se pueda producir clorhidrato de cocaína, que es distinto al alcaloide, hay que someter la hoja seca de coca
a todo un proceso de transformación donde se emplean muchos insumos químicos y esto es lo que permite cristalizar el alcaloide para que posteriormente salga el clorhidrato de cocaína. Esta información no la tiene presente un amplio sector de la opinión pública porque asimila planta de coca a clorhidrato de cocaína, lo cual es un error que ha sido inducido por toda la política de lucha contra las drogas que lleva en Colombia más de 30 años y que ha resultado en un completo fracaso. Y ese tratamiento, considerado por los estudiosos con un carácter profundamente prohibicionista y punitivo, es el que ha contribuido de alguna manera a desatar la violencia política que se gesta en los territorios que tienen la aptitud de sus suelos para la producción de coca. ¿Tú compartes, Beatriz, esa posición o tienes divergencias? Sí, la comparto. Pues básicamente reiteraría el punto del profesor Gabriel. La guerra contra las drogas básicamente ha equiparado la cocaína con la hoja de coca y justamente nos ha incluso llevado a hablar de la hoja de coca solo en términos de daño y no en términos de beneficio y diferenciarlas nos permitiría también empezar a hablar de eso. ¿Y cuáles serían esos términos de beneficio en este inicio del programa? Esos beneficios ya han empezado a ser claros y han empezado como a difundirse, pero hay de todo tipo, ¿no? Entonces se habla del valor nutricional de la hoja de coca, del valor, sus usos alimenticios, sus usos cosméticos, en fin, hay una diversidad de usos que incluso durante estos últimos años han empezado a popularizarse y incluso en las escenas culturales bogotanas, citadinas, han empezado pues a hacerse más relevantes. Entonces hay una diversidad de usos. Aparte del valor cultural que tiene para ciertos pueblos, para ciertas etnias, profesor Gabriel. Sí, yo creo que ese es otro aspecto que a veces se desconoce y no se enfatiza tanto, porque justo el origen de la coca proviene de los pueblos indígenas ancestrales, especialmente de la región andina, y estos le daban a la hoja de coca un uso completamente cultural, con respecto del cual no solamente celebraban sus ritos sobre el conjunto de deidades que implica la cosmovisión que estos tienen, sino que también la experiencia de estos pueblos en el consumo de la hoja de coca fue identificando muchas de las propiedades que ya Beatriz comentaba. En efecto, muchos estudios han encontrado que la coca tiene efectos terapéuticos, tiene efectos energizantes también, y que, considerados los 14 alcaloides que actúan como un conjunto, producen más beneficio a la salud humana que los daños y perjuicios que causan no la hoja, sino el clorhidrato de cocaína, que es una diferencia muy importante que es preciso el tratamiento reiterar. Químico de ese alcaloide en particular. Tú hablabas de 14, los otros 13 alcaloides, ¿qué son? ¿Qué beneficios o qué usos podrían tener? Mira, pueden tener usos para el tratamiento de enfermedades articulares, pueden tener usos para mejorar la digestión de los alimentos, pueden tener usos para tratar enfermedades de la piel, pueden tener usos para fortalecer el sistema inmunológico. También no solamente estos alcaloides contribuyen a estos aspectos, sino que poseen 3 tipos de vitamina que también benefician la salud del ser humano. La vitamina C, la vitamina B, B1, B2, B3 y la vitamina C, que en su conjunto también benefician, por supuesto, la salud humana. Muy bien, entonces, ¿por qué erradicarla? Bueno, básicamente se erradica porque existe una política antidrogas, hay una guerra librada contra la planta en general, por esto incluso está clasificada en la lista 1,
pero pues hay una diversidad también de apuestas buscando no erradicarla y diferenciarla de la cocaína. Entonces, pues el por qué erradicarla, hay un marco que lo pide, ¿no? Hay un marco internacional de fiscalización que lo pide. Entonces, esa es la razón básicamente por la que actualmente se está erradicando. ¿Y es necesario sacarla de la lista de sustancias dañinas de la ONU? Es necesario, y en este momento pues muchas personas, pues Bolivia sobre todo, que fue quien impulsó este examen crítico ante la OMS, es necesario, uno, para reparar un error histórico. Entonces habla de reparación porque se ha equiparado pues uno de los alcaloides, como decía el profesor Gabriel, con la hoja completa, y además también porque es la apertura de, o más bien como se permite o se posibilita la investigación de la hoja de coca, porque sabemos de sus beneficios, pero igual sigue haciendo falta investigación al respecto. Entonces también como esas primeras fracturas al régimen antidrogas que puede haber, y una de esas es justamente esa, quitar la hoja de coca de la lista 1. Más allá de las perspectivas políticas, Gabriel, ¿por qué pedir que se saque a la coca, a la hoja de coca, de estas sustancias dañinas, de esta lista de sustancias dañinas? Yo pensaría que principalmente porque el gran motor que ha atizado y mantiene la guerra contra las drogas desde la administración Nixon ha sido el considerar la hoja de coca o la planta de coca como una especie de psicotrópico dañino para la salud humana. Y lamentablemente la comunidad científica internacional, agrupada en los distintos organismos de la ONU, no ha tenido la capacidad de profundizar las investigaciones para usos agroindustriales o otro tipo de usos farmacéuticos, etc. Entonces, desde la declaratoria de la guerra contra las drogas, que fue una política básicamente impuesta por los Estados Unidos, se ha venido desarrollando todo este enfoque prohibicionista de la droga y dándole un tratamiento muy punitivo a todos aquellos que se relacionan con la planta de coca y con el clorhidrato de cocaína. Y allí es importante establecer una gran diferencia con respecto a los impactos sociales que ha causado esa guerra contra las drogas. Impactos sociales que la política predominante no diferencia entre las causas que originan que un campesino se vincule a la producción de hoja de coca con los narcotraficantes propiamente dichos y toda la cadena de producción, de comercialización y de consumo en poder de los narcotraficantes. Al no permitirlo, da el mismo tratamiento a un campesino que a un narcotraficante. Y esto es lo que particularmente en contextos como el colombiano, con la persistencia de un conflicto armado interno como el que nos sacude desde mediados del siglo XX, es lo que podría explicar, para complementar un poco la opinión de Beatriz, la necesidad de erradicar la hoja de coca, porque en un alto porcentaje la plantación de hoja de coca que existe en el país se usa con fines para la producción de clorhidrato de cocaína. Diríamoslo así, que el uso cultural, el uso ancestral que tienen los 80 pueblos indígenas en Colombia y las 120 leguas es mínimo con respecto al uso mayoritario que se le da en las áreas campesinas. Entonces, desde el punto de vista político, ya entendimos desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, los efectos que podría tener excluir a la hoja de coca de esta lista. Pero desde el punto de vista político, ¿cuál es el efecto inmediato? ¿Cuál podría ser el efecto inmediato? ¿Qué es lo que busca el gobierno colombiano con esta solicitud? Creo que el gobierno colombiano ha fallado un poco en desafiar más el marco prohibicionista, y este es quizás un primer paso, ¿no? Uh-huh. Entonces, políticamente puede llevarnos a hablar sobre esas diferencias entre la coca y la cocaína, luego de una historia donde además hubo pues una propaganda pues desde los 2000 donde se hablaba de la mata que mata. Entonces, políticamente es muy relevante porque nos pone pues a los colombianos a hablar más bien de esas diferencias, pero sí ha fallado quizás en desafiar un poco más ese marco prohibicionista. Entonces, políticamente puede ser muy audaz desde los ojos de algunos, pero realmente se sigue manteniendo
un régimen pues nacional de prohibición y de erradicación. Muy bien. En ese sentido, Gabriel, esta solicitud llega justamente cuando se incrementan las críticas por el incremento en los cultivos, justamente el informe que ha presentado la ONU el año pasado. Si se excluye a la hoja de coca de esta lista, ¿qué pasará con esos cultivos? ¿Se incrementarán o apuntan a que disminuyan? A ver, bueno, yo quisiera, si me lo permites, complementar un poco lo dicho por Beatriz. Y lo quiero reiterar principalmente porque he notado con extrañeza que muy pocos medios de producción y de comunicación principalmente han hecho referencia a que ya esto dejó de ser una solicitud. Ya la reunión 68ª de la Comisión Nacional Internacional de Estupefacientes aprobó la propuesta que llevó Colombia con el respaldo también de Perú y de Bolivia, y constituyó un panel de expertos que es quien va a analizar las características y los nuevos hechos, descubrimientos que tiene la planta de coca, y finalmente hará una recomendación ante el Consejo Nacional para tomar posteriormente la decisión si se excluye o no. O sea que políticamente podríamos decir que es un triunfo no reconocido por los medios corporativos en Colombia del logro que obtuvo Colombia con reiterar y apoyar esa solicitud de excluirla, porque por lo menos logró que se estudiara. Y esto es un paso adelante en un organismo que reiteradamente años atrás había negado la posibilidad de estudiar otros usos para poder excluirla. Sí. Entonces, ahora bien, la segunda parte con respecto a tu pregunta, si se excluyera como sustancia dañina, ¿qué pasaría? ¿Aumentarían los cultivos o qué situación se mejoraría? Es que si se excluye, va a haber la posibilidad de que la misma Colombia, que tampoco lo ha hecho, profundice las investigaciones científicas acerca de los usos sociales, los usos medicinales y los usos agroindustriales de la coca. Hay un pequeño ejemplo detrás, aunque no tienen las mismas características con la legalización de la cannabis y las múltiples empresas que resultaron de ese proceso todavía inicial. Entonces yo diría que se aumentaría el cultivo, pero en un sentido distinto en el cual el Estado realmente logre la regulación tanto del establecimiento del cultivo como de los usos que éste tiene. Y esto sería una competencia muy fuerte contra los narcotraficantes que persistan en producir clorhidrato de cocaína. Y allí me parece que la actual política de lucha contra las drogas en Colombia, que está orientada fundamentalmente con unas metáforas que utiliza oxígeno para comunidades cultivadoras y asfixia para procesos narcotraficantes, se intensifique la guerra contra el crimen organizado. Eso podría ser lo que finalmente no ocurrió, porque es que el aumento del área sembrada de coca, que como tú decías en la introducción, ascendió en el 2023 a 253.000 hectáreas, es fundamentalmente por todas las fallas históricas que ha tenido el Estado para lograr su presencia y controlar los territorios, que incluso, valga la pena mencionar, fue uno de los puntos del acuerdo de paz. Salen los contingentes y excombatientes de las FARC de los territorios que controlaban, pero el Estado se responsabiliza de ocuparlos. Y esto fue lo que nunca ocurrió, y esos espacios vacíos fueron ocupados por los distintos actores armados vinculados a los procesos de producción de clorhidrato de cocaína. Entonces podemos entenderla, Beatriz, como una intención del gobierno de arrebatarle a los narcotraficantes el negocio ilícito para concentrarla más bien en usos industriales, científicos, agrícolas o de reivindicación de las regiones donde las poblaciones viven de esos sembrados. Sí y no. Realmente
pues el mercado de usos alternativos para usos alimenticios, cosméticos y demás es muy limitado en Colombia. En Perú y en Bolivia son un poco más grandes, pero en Colombia es aún muy limitado. Entonces, pensar que de pronto el mercado de usos alternativos puede llegar a sustituir un mercado de 23 millones de consumidores, como es el mercado de cocaína, es quizás pues ilusorio. Entonces, sí es un intento quizás por abrir espacio a otro tipo de mercados, otro tipo de usos de la hoja de coca, pero estamos hablando de que Colombia produce casi que el 70% de la cocaína que se demanda en el mundo. Entonces, realmente avanzar hacia o quitarle el negocio a los narcotraficantes, como se dice comúnmente, sería avanzar en la regulación de la cocaína. No solamente quedarnos en esta diferenciación y avanzar pues en este reconocimiento de la diferencia, sino avanzar también en la regulación de la cocaína. Eso sería realmente avanzar hacia esa dirección. Entonces no hay contradicción, Gabriel, cuando se dice, muy bien, sacarla de la lista de sustancias dañinas, pero al mismo tiempo intensificar la erradicación y la interdicción. Sí, no habría ninguna contradicción y creo que eso fue una de las razones expuestas por la delegación colombiana, por la embajadora en Austria, esta señora Laura Gil, que al parecer jugó un papel muy, muy importante para evitar la confusión que es usualmente muy utilizada por los sectores que quieren mantener la guerra contra las drogas, de confundir que si se excluye la hoja de coca como una planta nociva, se está favoreciendo el narcotráfico, lo cual es una especie de dicotomía completamente contraria a lo que se busca. De hecho, la delegación colombiana en esta reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes planteó que seguiría con la erradicación, ¿cierto? Y también seguiría con la lucha contra el narcotráfico, ¿sí? Pero además yo agregaría un elemento adicional. No solamente el gobierno puede mejorar los usos y hacer las inversiones que esto requiera, sino que simultáneamente debe avanzar en resolver las problemáticas sociales que viven los territorios en los cuales es predominantemente el cultivo y desactivar, si se quiere, o neutralizar y en lo posible lograr la paz con aquellos actores armados que están presentes y controlan esos territorios. Es decir, estamos hablando de 4 regiones. Tú al principio, cuando nos comentabas acerca de los participantes, están esas 4 regiones: la región del Catatumbo, la región del Chocó, la región del Cauca, hemos dicho, todo lo que es el Pacífico colombiano, ¿cierto? Desde abajo de Buenaventura hasta arriba, sí. Que eso va a permitir allí el Estado de llegar, como lo han mostrado otros países, incluso. Un elemento adicional como para cerrar, y es que a veces la visión de la solución a la problemática de las drogas es muy cortoplacista. Y como han enseñado múltiples experiencias internacionales, esta es una solución que hay que planificarla en el corto, en el mediano y en el largo plazo, frente a los cuales el Estado debe jugar un papel muy importante frente a la provisión de bienes públicos en esos territorios y la solución de muchas de sus problemáticas. Muy bien, es una forma entonces, Beatriz, de desestimular el uso del sembrado de hojas de coca y estimular otro tipo de sembrado. No se necesitan 230.000 hectáreas para usos investigativos, industriales y agrícolas. Y más bien lo que habría que pensar es simultáneamente en alternativas de sustitución de cultivos. Yo reiteraría que justamente este tipo de iniciativas no se pueden pensar como estrategias de sustitución, de nuevo por lo que decía antes, porque hay una demanda estable, creciente, a pesar de todos los esfuerzos por erradicarla. Pero además agregaría que los esfuerzos por sustitución no han llevado a una reducción tampoco de los cultivos. Entonces, desde el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas, junto a Ipsos,
por consultoría, pues hicimos la evaluación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y justamente lo que encontramos a partir de la evaluación es que el PENIS no logró disminuir cultivos e incluso pues aumentó la deforestación. Entonces, por un lado, esto no se puede pensar como una estrategia de sustitución, y por otro lado, pues, además, las estrategias de sustitución no han mostrado realmente ser efectivas para una sustitución y erradicación del cultivo. Entonces... Muy bien. Entonces, una estrategia integral en ese sentido, ¿cuál sería, Gabriel? A ver, yo diría que los programas de sustitución todavía tienen validez. Uh-huh. Y de hecho, no es que hayan fracasado en absoluto, porque yo particularmente, después del Plan Nacional de Rehabilitación, donde se iniciaban los programas Plante, tuve oportunidad de evaluar programas de sustitución en regiones concretas. Río Blanco, Tolima, por ejemplo, uh-huh. Sustitución de amapola por café, o en La Plata, Huila, arriba en la cordillera, sustitución de frijol tecnificado por amapola. Entonces creo que esto todavía tiene una posibilidad siempre y cuando se cumpla con determinado tipo de condiciones. Por ejemplo, claro, el PENIS, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, no pudo culminar de alguna manera todo lo que fueron los proyectos en los que se embarcó por distintas causas, no solamente porque no se radicó, pero como dije, no se radicó, sin embargo participaron en los programas voluntarios de erradicación 125.000 familias. Y ese programa no tuvo la continuidad que debía tenerlo porque vino el gobierno de Iván Duque y cumplió la palabra que tenía el sector político que él representaba de volver a trizar los acuerdos, y en el marco del PENIS de alguna manera congeló el presupuesto para darle continuidad a ese programa. Pero adicionalmente, más grave que eso fue que el Estado no ocupó con su fuerza pública y con las otras instituciones los espacios que dejaron los excombatientes de las FARC vinculados a este propósito. Entonces yo sí pienso que los programas de sustitución deben de hacer parte, pero integralmente está esto de la provisión de los bienes públicos hacia estas zonas, está el de mejorar las condiciones de vida de la población, está en preocuparse más por los temas de educación, de salud, de infraestructura y de comercialización. Incluso miremos un ejemplo nomás de lo que ocurrió final de año pasado con el aporte que hizo el sector agropecuario al Producto Interno Bruto Nacional. Aportó el 8.1%. Fue de los sectores que más aporte hizo al PIB. Y esto solo con los productos de exportación, ¿sí? O principalmente con ellos. Entonces, si nosotros realmente, dependiendo de lo que hace la unidad de planificación del sector agropecuario, la UPRA, priorizamos aquellas regiones donde se pueda fortalecer la producción agropecuaria, ¿sí? Y la modernizamos, y fuera de eso, en las regiones donde hay cultivos de coca las vamos llevando, podemos de alguna manera pensar en que sí es posible ampliar la integralidad que tiene el PENIS actualmente. Y la integralidad que necesita, Beatriz, una estrategia de esta naturaleza, ¿verdad? Y es, sí, sacarla de la lista de sustancias dañinas, desestigmatizarla, número 1. 2, pensar en la posibilidad de los usos agrícolas, industriales, científicos. 3, seguir erradicando, ¿verdad? Para que deje de ser una tentación para las poblaciones vulnerables en determinadas regiones del país. 4, eso lo pide la Cancillería, erradicación e interdicción, porque sin ello no se limita la violencia. Y 5, cambiar un poco el modelo económico de esas regiones agrícolas en una perspectiva de productividad que les permita solvencia a esas comunidades. ¿Tú qué tendrías que decir al respecto en el cierre de nuestro espacio? No, yo diría que erradicar, no, yo creo que pues en lo personal, y no solo personalmente, sino de acuerdo pues a lo que he estudiado y a lo que he leído, yo no me encaminaría por la erradicación ni forzosa ni voluntaria, porque creo que
pues es realmente, pues no lleva a ningún lado realmente. Si se radica acá, si se radica en Putumayo, vuelven a crecer cultivos en Nariño. Si se radica en Catatumbo, puede que crezcan en Tumaco. Esto, se ha pues nombrado en la literatura como el efecto globo, pero es básicamente como ilusorio decir que pues se puede erradicar la coca. Al contrario, siempre ha aumentado. Yo diría que las apuestas realmente deben estar encaminadas hacia la discusión global sobre la regulación de las sustancias psicoactivas, en este caso, el de la cocaína en particular. Muy bien. ¿Erradicación, sí o no? ¿Estrategia cómo en el cierre de nuestro espacio, Gabriel? Yo diría erradicación sí, como uno de los componentes de una estrategia más global y más integral, ¿sí? Y lo diría además porque un reconocido académico en estos temas, Francisco Tumí, dijo en estos días algo que es muy cierto. Colombia no puede esperar a que las Naciones Unidas por fin, ¿cierto?, concluyan en la legalización del clorhidrato de cocaína. Colombia tiene que desarrollar una propia iniciativa. ¿Por qué? Porque el problema de las drogas, aquí estamos muy concentrados en la producción por el tipo de características que tiene la producción de hoja de coca y de clorhidrato de cocaína, siendo Colombia el principal país productor y exportador. Pero hemos dejado de lado considerar el aspecto de la demanda, que es el que de alguna manera mueve el mercado. Y en ese sentido, diríamoslo así, la solución a la problemática global de las drogas es un asunto global en el que tienen que estar comprometidos incluso los países más consumidores, como el propio Estados Unidos, que es el mercado por excelencia de la coca que se produce en Colombia. Entonces yo pensaría que sí, que claro, que la sustitución va y juega con las debidas articulaciones, con la actualización que pueda tener el PENIS, pero un componente que no debe ser el único, que es donde creo que ha habido un error también, le sucedió al mismo PENIS. Si las familias se comprometieron a erradicar voluntariamente, pero nunca mejoraron las vías de comunicación, ¿cierto?, para que pudieran sacar la producción legal que tenían, entonces el programa no va a avanzar. Entonces diría yo, ese como un componente dentro de otros, los que tú comentaste, es necesario investigar más, ampliar de alguna manera el conocimiento sobre los usos sociales, usos terapéuticos, usos nutricionales, ¿sí?, que tiene la coca, ver de qué manera se pueden hacer usos agroindustriales de la misma, pero también llevar el Estado y sus instituciones, no solo el ejército, a las zonas productoras de coca. Muy bien. A problemas complejos, soluciones complejas. Gabriel Tobón Quinter, muchas gracias. Con mucho gusto, Mario. Ingeniero agrícola, además profesor investigador de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, donde es líder del Grupo de Investigación Conflicto Región Sociedades Rurales en la Pontificia Universidad Javeriana. Beatriz, muchas gracias. Gracias, Mario. Beatriz Irene Ramos, antropóloga y economista, investigadora en el Centro de Estudios sobre Seguridad de Drogas de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por estar en nuestro espacio. También muchas gracias a los oyentes que participan activamente y a toda nuestra audiencia que nos acompaña en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Gracias también a las personas que hacen posible nuestro programa. En la ingeniería de sonido, Angie Manrique. En la producción audiovisual, Jerónimo Beccaría. En la producción periodística, Alejandra Caballero y Sofía Vargas. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En 8 días acá nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces.